Hoy vamos a hablar de la salvación. Y pues es un tema, digamos, primordial para, más que nada para ustedes, porque pues, van comenzando. Y curiosamente, cuando hay gente que está por comenzar, bueno, está comenzando y hay predicadores o maestros, o pastores, o etcétera, que les empiezan a enseñar a los que van apenas empezando. No sé por qué razón se tienen que concentrar primero en el bautizo. Eh, bueno, en el bautismo. No sé por qué se tienen que concentrar tanto en eso, le dan un énfasis muy desmedido y entonces les meten en la cabeza el bautismo, el bautismo, el bautismo, el bautismo. Y se olvidan del mensaje principal o el primero que se les tiene que dar es el de la salvación. Porque realmente el mensaje es el de salvación, porque se supone que les estamos predicando o enseñando para que sean salvas. Ustedes que son mujeres o salvos en general, ¿no? Y necesitan saber el tema de la salvación. Y es lo que vamos a mirar hoy. El tema de la salvación dentro de una iglesia, o cuando estamos yendo a la iglesia, es casi no es tocado. El tema de la salvación, son tocados otras cosas, hay otros temas primordiales que o les dan un énfasis primordial a otro tipo de temas, y el tema de la salvación lo van dejando, y usan lo que se les dice células, o lo que se les dice pues las reuniones. Las células es una reunión en las casas donde les empiezan a dar estudio, pero vuelvo a lo mismo, ni siquiera les dan el tema de la salvación, les dan el tema del bautismo. Y en una iglesia, cuando tú vas a una iglesia, difícilmente escuchas el tema de la salvación, porque ya, como ya es una iglesia establecida, y ya pues va la misma gente, ya tiene tiempo yendo la gente. Y si tú vas nueva a una iglesia, pues realmente no vas a escuchar el tema de la salvación, vas a escuchar otro tipo de temas. Y el de la salvación no. Entonces al principio es muy confuso para los nuevos conversos, casi siempre es muy confuso el qué es lo que tienen que hacer o qué necesitan o qué hay que, cómo se comienza. Y no se concentran, la iglesia, ahorita las iglesias locales no se concentran en esas personas. Llega gente nueva y pues la saludan, la reciben, le dan la bienvenida, pero al final no les enseñan el mensaje de la salvación, sino que de alguna forma se ponen de acuerdo en ir a visitarlos a su casa y a darles estudio. Y la persona pues que tiene hambre y necesita saber las cosas de Dios, pues aceptan, pero volvemos a lo mismo. Llegan a su casa y empiezan a hablar de la Biblia, a hablar del Señor, pero les empiezan a hablar del bautismo. ¿Sí me explico? O les empiezan a hablar del nuevo nacimiento. Y para ellos el nuevo nacimiento que les enseñan pues es el bautismo, y de ahí se agarran y los llevan por un lado totalmente pues equivocado, porque le dan ese énfasis desmedido al bautismo, y la gente que está por convertirse pues solamente escucha el bautismo y no le encuentra, digamos, una satisfacción a sus ganas de aprender, no le encuentran esa satisfacción referente a qué tienen que hacer para ser salvos. Y entonces ahorita lo que vamos a hacer es meditar y estudiar lo que es la salvación. Y para eso pues ya vamos a empezar a estudiar la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 19 al 30. Pero les quiero primero hacer una pregunta. ¿Saben ya lo del sacrificio de Jesús, verdad? Sí. O sea, ya lo saben. Sí. Ahora, ¿ustedes consideran o habrá algo más que le haya faltado al sacrificio de Jesús que nosotros le podamos añadir? No. Pues no, ¿verdad? Entonces, el enseñar o nosotros creer
que tenemos que hacer algo como el bautizarnos para ser salvos, entonces estamos diciendo hace falta algo y vamos a añadir algo para ser salvos. El bautismo está en la Biblia y de eso vamos a hablar más a futuro. Primero vamos a hablar de la salvación y es un tema ligado al bautismo también, pero primero completito lo que es la salvación y después vamos a hablar del bautismo. No sé cuántas clases nos tome hablar de la salvación, yo pienso que unas 6 o 7, en este caso serían pues 6 o 7 videos, pero hay que tener en mente que sí vamos a hablar del bautismo, porque el bautismo está en la Biblia y hay que bautizarse, pero él sí no es para salvarnos. ¿Sí me explico? Y eso es lo que vamos a meditar cuando hablemos del bautismo, y ahorita poquito a poquito también le voy metiendo un poquito a lo que es el bautismo, pero no va a ser nuestro tema. El tema ahorita es la salvación y después vamos a dar el bautismo. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 19 al 30, y lo voy a leer. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras, y eso es muy importante entender, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, en este caso delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entiéndase también, la salvación de Dios o la justificación de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y esto lo voy a explicar ahorita, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí voy a hacer una pausa. Por cuantos todos pecaron, verso 23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El asunto aquí, o el motivo de por qué hablar de salvación, el asunto aquí importante que no debemos pasar por alto es de que todos hemos pecado y estamos destituidos. Desde que entró el pecado al hombre por medio de Adán, por medio de Eva, etcétera, etcétera, esa historia ya la conocen. Entonces, el hombre ya está destituido, en este caso, digamos, de la salvación. Está destituido, está expulsado. Pero Dios pone una ley por Moisés, por medio de Moisés, Dios pone una ley en donde el hombre, en este caso el pueblo de Israel exclusivamente, y digo exclusivamente el pueblo de Israel, pues sus pecados les serán perdonados por medio de los sacrificios que ellos hacían. Y aparte, pues también había leyes y requisitos que tenían que cumplir, y que están totalmente detallados en los libros de Moisés, en Éxodo, en Levítico, Números, Deuteronomio. Ahorita, en este tiempo, desde que el Señor se manifiesta, entra un pacto nuevo, algo distinto, algo diferente, que ya estaba profetizado, pero algo diferente y distinto sobre la ley, o parte de la ley. Y es esto, lo que es la salvación gratuita, sin necesidad de hacer, en este caso como los israelitas, de hacer una obra o ciertas obras, o cumplir ciertos rudimientos o mandamientos para poder ganarse algo. Ahorita es gratis, es algo gratuito, es algo dado por gracia. Pero se nos es dado por gracia y es necesario esta salvación porque somos destituidos. ¿Me estoy explicando? Sí. Estamos destituidos de la gloria de Dios por medio del pecado. Entonces, mientras haya pecado en nosotros, sin justificación, sin estar justificado el pecado, porque ahorita somos cristianos y sigue habiendo pecado, pero ya es justificado, o ya es lavado, o ya es perdonado el pecado.
Pero sin Jesús, el pecado se adueña de nosotros y estamos destituidos. Entonces, por esa destitución, no teníamos entrada al reino de Dios. Pero ahora ya tenemos entrada por medio del sacrificio de Jesús. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces es gratis y es nomás por su gracia, que también después, no sé si en este video salga, pero después les voy a explicar un poquito lo que es gracia. Que la iglesia, cuando yo hablo de iglesia, cuando diga yo iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia local que hay en las ciudades, en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí estamos en San Diego, y hay pues cantidad de iglesias. Cuando vamos manejando aquí, allá, estamos paseando por aquí, por allá, pues vemos la cantidad de iglesias que hay, cristianas. Entonces, cuando digo la iglesia, lo tengo que decir, hablo de las iglesias por lo menos en las que yo he sido testigo y he participado y me he congregado ahí. Que por algo ya no me congrego ahí. ¿Por qué? Pues por la falsa doctrina y por la falsa predicación. Entonces, cuando yo diga en la iglesia, pues me estoy refiriendo a la iglesia local de la ciudad, hablando en general de todas las que hay aquí, y especialmente las que me he congregado. ¿Me explico? Entonces, en la iglesia no se enseña o no se predica que esto es gratis. Se enseña y se predica que tienes que hacer algo a fuerza. Por ejemplo, pues tienes que bautizarte para poder ser salvo. Y una vez que estás, digamos, formas parte de la congregación local, aparte de que te tienes que bautizar, también hay cosas que tienes que hacer. Hay cosas que tienes que hacer todavía antes de bautizarte. O sea, te van a enseñar que te bautices para tu salvación. Entonces, cuando dices, ok, me voy a bautizar para mi salvación, aún así te detienen y te dicen, pero hay otras cosas que primero tienes que hacer. Y las tienes que hacer y de alguna forma las tienes que cumplir. Y cuando ya ven que sí ya eres un prospecto al bautismo, entonces ya te bautizan. O ya planean o ponen una fecha para bautizarte. ¿Me explico? Y una vez que te bautizas, crees tú que ya eres salvo, pero tampoco eres salvo. Porque ahora ya bautizado o bautizada, bueno, tienes que cumplir ciertos requisitos o ciertos mandamientos de hombre, y lo aclaro y lo digo a voz alta, mandamientos de hombre, tienes que cumplirlos para que entonces en la predicación se te enseñe que sí, que ya eres salvo, porque estás cumpliendo esos requisitos o esos mandamientos de hombres. Una vez que ya estás bautizado o bautizada, tú creyendo que ya eres salvo, pues no eres salvo todavía. Hay ciertos requisitos y normas que tienes que cumplir. Entonces, ya cuando el líder de la iglesia ve que estás cumpliendo esas normas o esos requisitos, entonces ya te da a entender por medio de la predicación que ya eres salvo. Si no, por medio de la predicación, te da a entender que no eres salvo. Siendo que ya estás bautizado y siendo que te enseñaron que el bautizarte te salvaba. Entonces, siento que te enseñaron eso y tú lo hiciste, aún no eres salvo, porque ahora tienes que cumplir ciertos requisitos, normas o leyes humanas para que puedan decir que entonces ya eres salvo o ya eres salva. Y una de esas cosas que tienes que cumplir, por ejemplo, hay una secta que te enseña que una vez que te bautizas y ya eres salvo o salva, te enseñan que si no has sido bautizada o bautizado por el Espíritu Santo, pues todavía no eres salvo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, si te enseñan que tienes que ser bautizada por el Espíritu Santo, entonces para ya ser salvo o salva. Y entonces tú te vas a lo principal que te enseñaron, que te dijeron, bueno, pero es que yo fui doctrinado a que me tenía que bautizar para mi salvación.
y ya me bauticé. Pero en la predicación te dicen, o de persona a persona te dicen, sí, pero es que ahora tienes que ser bautizada por el Espíritu Santo, o bautizado por el Espíritu Santo. Voy a hablar de bautizadas porque pues, ustedes son mujeres, entonces voy a hablar en femenino. Tienes que ser bautizada ahora por el Espíritu Santo. Y pues tú no tienes ni idea de qué es eso. Porque aparte no se lo enseñaron. Te lo enseñan ya cuando estás bautizada y ya cuando tienes, digamos, ya unos meses en la iglesia, entonces ya te enseñan, no. Pero es que necesitamos ver, necesitamos la evidencia de que eres salva por medio del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ¿y cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Y estoy dando una secta en específico. Y te dicen, el hablar en lenguas. La evidencia de hablar en lenguas significa que ya estás bautizada por el Espíritu Santo. Eso es una herejía, es una falsa doctrina, es una doctrina de demonios. No es cierto. Pero eso es lo que te enseñan. Entonces, ¿a qué te están enseñando? ¿O a qué te están llevando? A una salvación por medio de las obras. ¿Me explico? Sí. A una salvación por medio de las obras. Y así te van acarreando. A tener que hacer algo para poder tener la salvación. Cuando la salvación es gratis y es por gracia. Y repito, lo que es la gracia, lo que te enseñan en la iglesia es, gracia es un regalo inmerecido. Ok, eso significa, pero es que eso no es todo lo que significa. La gracia tiene un significado totalmente amplio y con varios o diferentes, para decirlo mejor, con diferentes variantes y con diferentes tipos de explicaciones para llegar a esa conclusión o a la verdadera conclusión de lo que significa la gracia. Sí significa regalo inmerecido, pero va todavía más allá, que cuando la persona o el cristiano lo entiende, le toma más sentido a su cristianismo. Cuando un cristiano no entiende lo que es la gracia, nomás va a la iglesia a calentar la silla. Y va a la iglesia a empezar a hablar de las demás personas. O va a la iglesia a ver cómo divide a las personas. O va a la iglesia a ver qué critica o qué no critica. Porque no se dan cuenta, que no saben. O no les han enseñado más que nada lo que es la gracia. Pero cuando lo entienden es totalmente otra cosa. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única redención que tenemos es por medio de Él. No tenemos otro Salvador. No hay quien pueda hacer algo por nosotros para nosotros ser salvos más que lo que ya hizo Jesús. Y otra vez me meto el bautismo. Que repito, lo voy a seguir metiendo, aunque no sea el tema, porque el tema de la salvación nos va a llevar al tema del bautismo cuando lo toquemos. No necesitamos a nadie más para nosotros ser salvos, porque ya lo que necesitábamos, ya quien necesitábamos, ya lo tenemos, que es Jesús, y lo que hizo es lo suficiente para nosotros poder tener la salvación. Ahora, ¿qué es lo que se enseña en la iglesia? Bueno, lo que se enseña en la iglesia es que tienes que hacer algo para ser salvo y necesitas a alguien para ser salvo. A Jesús, no. Necesitas a la persona que te va a bautizar. También, cuando se enseña que el bautismo te salva, entonces, repito, cuando se enseña de que el bautismo te salva, entonces, el nosotros necesitar a alguien que nos bautice para ser salvo, eso es una herejía. De que ahora yo necesito a alguien para ser salvo. ¿Por qué? Porque si el bautismo me salva, necesito a alguien que me bautice, porque yo no me puedo bautizar solo. Entonces ahora necesito a alguien que me bautice. Entonces ya mi salvación no solamente dependió de Jesús, ya no me fue suficiente, conforme a esas doctrinas que hay en las iglesias ahorita, ya no fue suficiente lo que hizo Jesús. No,
falta las obras que yo tengo que hacer y aparte necesito a alguien para yo poder llevar a cabo esas obras. ¿Y a quién necesito? Fíjense, nosotros necesitamos a Jesús como Salvador. Y esa es la sana doctrina, a Jesús como Salvador. Pero resulta que no es suficiente y la enseñanza es la siguiente. ¿Jesús es tu Salvador? Sí. Ahora tú necesitas bautizarte para ser salvo. Entonces viene la pregunta, entonces lo que hizo Jesús no fue completo, porque ahora yo necesito hacer algo. Ahora, se supone que yo soy pecador. ¿Cómo yo, pecador, puedo yo hacer algo para salvarme? Pues no puedo hacer nada para salvarme, para empezar porque soy pecador. Ahora peor aún, necesito a otro pecador que me bautice para salvarme. ¿Ven cómo eso se convierte en una herejía y en un chilaquil ahí donde la Biblia pues nos enseña totalmente otra cosa distinta? Pero esa es la enseñanza de la iglesia hoy en día. Cuando estamos leyendo que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, entiéndase salvación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué se requirió? ¿Qué se requirió que pasara o que sucediera para nosotros ser salvos? Para nosotros ser salvos. Se requirió de la paciencia de Dios. Dios en su paciencia pasa por alto nuestros pecados. Es decir, nosotros estamos llenos de pecados o tan llenos de pecados que no somos dignos, porque no lo somos. No somos dignos de ser hijos de Dios por la cantidad de pecados que nosotros tenemos a cuestas. Pero Él en su paciencia, en su gracia, los pasa por alto. O sea, no los toma en cuenta y nos da esa salvación, que fue entregar a su Hijo Jesucristo para redención de nosotros. Y no toma en cuenta o pasa por alto nuestros pecados. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿De dónde sacamos el que necesitamos nosotros hacer algo, repito, o necesitamos a alguien para nosotros poder llevar a cabo el bautismo para salvarnos? Sí necesitamos a alguien que nos bautice. Y sí necesitamos bautizarnos, pero no para ser salvos. ¿Me explico? Y eso lo voy a hablar más a detalle en el tema del bautismo. Entonces dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe en Jesús. Y hace un énfasis Pablo, Él es el que justifica. Él y Él. No hay nadie más, no hay nada más ni nadie más que pueda añadir o hacer algo referente a nuestra salvación. Si yo necesito que alguien me bautice para salvarme, y repito, hablando de la doctrina de la salvación por medio de las obras, que es lo que se enseña en las iglesias ahorita, entonces mi fe ya no está puesta solamente en Jesús. Ahora mi fe está puesta en el que me va a bautizar. Porque pues necesito que alguien me bautice. Y todavía peor, que también eso lo voy a hablar en el bautismo, pero voy a dar un pequeño adelanto. Y todavía necesito que la persona que me va a bautizar, para yo ser salvo, necesito que diga las palabras correctas cuando me va a bautizar. Porque si dice palabras incorrectas, tampoco cuenta el bautismo. Y entonces, como no dijo las palabras correctas,
en el bautismo, o cuando me bautizó, no pronunció las palabras correctas, entonces significa que no vale mi bautismo. Entonces, como no vale mi bautismo, entonces no soy salvo. Y eso es lo que se enseña en las iglesias. Cuando es Jesús el que ya nos salvó. ¿Me explico? Él ya nos salvó. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Creer, tener fe en lo que hizo, eso es lo que nos salva. Creer en Jesús. Es algo bien simple. O sea, no se necesita tanta teología para explicarles a ustedes y para explicarles en la iglesia que no se necesita nada más. Y me pueden enseñar textos, los que ustedes quieran, o los que me están viendo, el texto que me quieran enseñar, me lo pueden enseñar. Mira, aquí la Biblia dice que el bautismo salva. Obviamente lo van a tener que sacar de contexto, porque solamente hay dos escrituras que hablan referente a que el bautismo salva, pero lo sacan del contexto. Pero eso lo voy a explicar en el tema del bautismo. Pero les quiero ir dando probaditas. Pero el punto aquí es que nos han enseñado o nos han guiado a que nosotros tengamos que hacer algo de nuestra propia cuenta para poder ser salvos. Y que aparte necesitamos a alguien que nos ayude a llevar eso a cabo para ser salvos, como es el bautismo. ¿Me explico? O también está otra doctrina en donde la oración es la que te salva, en donde, bueno, pronuncia estas palabras y vas a ser salvo. Y ya te hacen pronunciar, oh Señor Jesús, ven a mi corazón, te acepto como Salvador, etcétera, etcétera, y ya eres salvo. Pero para eso necesitaste a alguien que te dijera qué palabras pronunciar para que puedas ser salvo. Entonces no sé quién está peor, si los que bautizan para ser salvo o los que te dicen con esta oración vas a ser salvo. Ya no sé quién está peor, pero los dos están totalmente fuera de la Biblia. ¿Me explico? Dice, verso 27, capítulo 3 de Romanos: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, entiéndase a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, entiéndase gentiles, nosotros. Ese fue el verso 30. Ahora, ¿qué es la circuncisión? Me imagino que no tengo que explicar eso, ¿eh? Pero ahorita lo voy a explicar. Entonces, a lo que voy ahorita. Si aquí la Biblia está enseñando que la salvación es por gracia y no por obras, ¿con qué fundamento vamos a enseñar o enseñamos que necesitamos bautizarnos para ser salvos? No hay un solo fundamento bíblico que nos enseñe que tenemos que bautizarnos para ser salvos. No hay ninguno. Me van a salir, hermano, está Hechos 2:38. Lo voy a explicar en el bautismo y cuando lo explique se van a quedar con la boca así como, este hermano es un hereje, no es cierto. Pero cuando explique Hechos 2:38 se van a quedar con la boca abierta. Hechos 2:38 no enseña que el bautismo salva. No hay ningún texto que nos diga que el bautismo salva. Mateo 28:19 tampoco enseña que el bautismo salva. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No enseña que ese bautismo salva. ¿Me estoy explicando? Sí. El único texto
Y se los voy a adelantar nomás el puro texto, pero no lo voy a explicar hasta que hablemos del bautizo. El único texto que habla, digamos, de forma clara, referente a que el bautismo salva es Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, es el único texto que hay en donde se lee que el bautismo salva. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y ese te lo dan a leer, te lo dan a leer, te lo dan a leer, te lo enseñan, te lo predican. ¿Y qué es lo que te enseñan en base a este versículo? El bautismo te salva. Y pues tú te la crees. Y más ustedes son nuevas en la iglesia o son nuevas y vienen a darles estudio. Y te van a enseñar este texto que para enseñarte que el bautismo te salva. Y lo vas a creer, porque yo lo creí. Yo nací en una iglesia en donde te enseñan que el bautismo te salva. Entonces, pues dices, ¿está en la Biblia? Pues sí, cierto. El problema aquí, con estos que te enseñan eso, es de que lo están sacando del contexto. Significa que no te están leyendo todo el capítulo. Y como te lees todo el capítulo, te estás dando cuenta que no está hablando del bautismo en agua, como normalmente lo conocemos. Voy a hablar de esto en el tema del bautismo. Pero ese es el texto que te van a enseñar. Y es el único texto que hay en donde claramente se ve que el bautismo te salva. Es el único, pero no está hablando del bautismo en agua. ¿Me explico? Entonces, si ya te están enseñando, si la Biblia te está enseñando que el bautismo es por fe y es por gracia, ¿de dónde nosotros sacamos el tener que hacer algo para poder ser salvos? Lo sacamos de la nada. ¿De dónde lo sacan los enseñadores que te enseñan eso? Pues lo sacan de lo que escuchan. Es la doctrina que traen arraigada por mucho tiempo, por muchos años, y eso es lo que te van a enseñar, lo que a ellos le enseñaron. Yo por mucho tiempo enseñé lo que a mí me enseñaron. Por mucho tiempo, estoy hablando de años, enseñando lo que a mí me enseñaron. Una doctrina falsa que a mí me enseñaron, pero nunca lo hice con la intención de enseñar una falsa doctrina, sino porque yo creí, o yo creía que era la verdadera doctrina. Y por eso le enseñaba. Yo enseñaba que el bautismo te salvaba. Y cuando yo hablaba de salvación, o cuando hablaba del nuevo nacimiento, luego yo lo relacionaba con el bautismo en agua. Porque así fui enseñado. Pero porque así fui enseñado por el hombre. Pasa de que cuando el Señor, por medio de la Escritura, me enseña, bueno, me doy cuenta de muchas cosas. Y al principio, pues sí duele un poquito el tenerte que quitar, o el quitarte esa doctrina que tú ya traes arraigada. Pues el quitártela duele, porque traes digamos, esa duda de que pues pudiera ser la correcta la que yo traigo, si es verdad. Y tienes la duda, bueno, esta que se me está revelando por la Escritura, ¿será la verdadera? Y entonces es una pelea interna, pero que al final, mientras tengas el fundamento bíblico, pues yo no tuve ningún problema con quitarme la falsa doctrina que yo tenía. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces, no hay algo que nosotros podamos hacer para ser salvos. La enseñanza principal del bautismo es que el acto bautismal es un ritual que señala que soy salvo. ¿Sí me expliqué? Sí. Somos bautizados porque ya somos salvos por nuestra fe en Jesús. Entonces, no me estoy bautizando para salvarme, me estoy bautizando porque ya soy salvo, porque ya creí. Por obediencia a la Escritura, por obediencia al Señor, me voy a bautizar porque ya soy salvo. Mi fe ya no está puesta en el bautismo.
¿Sí me estoy explicando? Mi fe está puesta en Jesús, en mi Salvador. En ese momento soy salvo. En ese momento entra la salvación a mi vida. En el momento que yo creo en el Señor como mi Salvador. Si yo puede pasar un mes o 2 o 3 meses o un año y me quiero ya bautizar o busco bautizarme y ya me bautizan, yo ya no voy con la fe en el agua. Yo voy con, digamos, con ese gozo de que me voy a bautizar porque ya soy salvo y porque quiero manifestarlo a mis hermanos, a la iglesia local, a la congregación o a la gente que esté ahí. Lo quiero manifestar de que soy una persona salva, soy un hijo de Dios que se va a bautizar. Mi fe, nada que ver en el agua, nada que ver en el agua. Mucho menos en la persona que me va a bautizar. No está mi fe en eso. ¿Por qué? Porque yo ya voy con una fe puesta en Jesús únicamente. Y desde ese momento yo ya fui salvo. Y yo ya voy entonces al agua bautismal por obediencia y como una señal a la sociedad o a mis hermanos de que yo ya soy una persona salva. ¿Me estoy explicando? Sí. Y eso es lo que deberíamos de enseñar referente al bautismo. Pero bueno, seguimos con lo de la salvación. Referente a la circuncisión. Vamos a leer Romanos capítulo 4. Porque digamos, este tema de la circuncisión nos da una aclaración muy interesante referente a lo que es el bautismo y la salvación. El tema de la circuncisión. Ya sabemos lo que es la circuncisión. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 4. Voy a leer del verso 1 al 12. Si se dan cuenta, estoy leyendo muchos versículos porque no me quiero salir, no quiero sacar nada de contexto. No es mi costumbre, ni es costumbre de ningún predicador o maestro serio de la palabra el sacar las cosas de contexto. Un maestro o un predicador serio de la palabra te va a hablar de todo el contexto. Él no te va a sacar un textito de aquí y hacer una doctrina de eso y lavarte el coco con eso. Él no va a hacer eso. Él se va a centrar en el contexto y va a enseñar lo que dice exactamente todo el contexto de la Biblia, o en este caso del capítulo. Entonces por eso leo muchos versículos. Romanos capítulo 4, verso 1 al 12 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Verso 10 dice: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Antes de seguir leyendo, voy a explicar rapidito esto. Una circuncisión, obviamente, o una persona circuncidada, obviamente, le pasan un cuchillo, ¿no? Por el prepucio. Ok.
la incircuncidada pues no tiene nada de corte. Ok. Todos los judíos tenían que circuncidarse como una señal de ser hijos de Dios o de ser pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Aquí lo que Pablo está tratando de explicarle a los romanos o a la iglesia que estaba en Roma o a los cristianos de Roma, les está explicando cómo es que Abraham fue salvo o cómo es que a Abraham Dios le contó su fe, estando él circuncidado o estando incircuncidado. Y luego te responde, bueno, Abraham no estaba circuncidado, porque Abraham no estaba circuncidado. Todavía no estaba, digamos, esa ley. Y Abraham, no estando circuncidado, tuvo fe y Dios le contó por justicia esa fe. Y eso es lo que Pablo les está enseñando. ¿A quiénes? A los cristianos, a los primeros cristianos que estaban teniendo esa dificultad, porque era muy difícil. Estaban en un ambiente en donde había judíos y había gentiles, pero también había judíos que creyeron en Jesús y había gentiles que creyeron en Jesús, pero los judíos que creían en Jesús querían que los gentiles que creían en Jesús también hicieran o cumplieran lo mismo que ellos cumplían. ¿Me explico? Sí. Para eso querían que también los gentiles se circuncidaran. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces Pablo, lo voy a explicar más a detalle cuando hablemos del bautismo, pero entonces Pablo les está explicando, dándole de ejemplo a Abraham, cómo Abraham fue salvo, por ser circuncidado o por no ser circuncidado. Les está explicando, Abraham fue salvo sin haber sido circuncidado. Ya después se circuncidó Abraham, ahorita lo sigo leyendo. Dice el 10, lo vuelvo a leer. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Luego responde, no, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Verso 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Yo sé que así, a simple lectura, pues es difícil de entender, pero es fácil. Abraham no estaba circuncidado, pero fue salvo sin la circuncisión. Una vez que fue salvo, ya tuvo la fe y fue salvo sin obras, fue salvo por fe. Después se circuncida, ya de grande se circuncida, y lo dice, y lo está enseñando Pablo, pero para señal. Dice, se circuncida como una señal, o como un sello de justicia de la fe que tuvo estando aún en la circuncisión. Cuando él se circuncida, no lo hace para salvarse, lo hace como una señal de que ya fue salvo antes de ser circuncidado, y que de esa forma iba a ser padre de los que no son circuncidados, que son los cristianos o los gentiles, pero también se circuncidó para ser padre de los que sí iban a ser circuncidados, en este caso los judíos. ¿Estoy explicando?
Sí. Ahorita van a entender a lo que voy. Abraham fue salvo por la fe. Él se circuncidó después, como sello de haber creído primero antes de ser circuncidado. ¿Qué significa ahora, poniendo esto en referencia o trasladando esto a la vida del cristiano y su salvación? ¿Cómo lo entendemos? Vamos a leer Colosenses 2 y lo voy a explicar. Colosenses 2, verso 11 y 12. Dice, en él también, refiriéndose a Jesús, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Está hablando de qué? De una circuncisión espiritual. Entonces nosotros fuimos circuncidados ya. ¿En dónde fuimos circuncidados? En la circuncisión de Jesús. Nosotros ya no tenemos que hacernos nada. Tenemos una circuncisión espiritual. ¿Me estoy explicando? Pero ahora vamos a Romanos 2:27. Y dice, Romanos 2:27, y el que físicamente es circunciso, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni el de la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Pablo, ¿qué está explicando? ¿Quiénes son los judíos? ¿Quién es judío? ¿Quién es un verdadero judío? El que está circuncidado carnalmente, pero le importa un pepino la ley, pero está circuncidado carnalmente. Y dice, no. El verdadero judío es el que está circuncidado o el que tiene una circuncisión espiritual. O sea, el que es judío en lo interior. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿qué significa esto del cristiano? No es cristiano el que está bautizado en lo exterior. ¿Me explico? Voy a hacer una pausa. Hay muchas personas que yo conozco, que tuve experiencia de conocer, que son bautizados en la carne, físicamente, en agua, son bautizados. Y realmente su forma de ser, su forma de hablar, su forma de actuar, no es la de un cristiano. Es peor aún que la del mundo, o que la de un mundano. Mienten a diestra y siniestra, son, voy a decir la palabra tranzas, son chismosos o son chismosas, y muchas veces dividen iglesias, dividen familias por su lengua, por cómo son, por no refrenar su lengua, como dice Santiago. Pero son bautizados. Ahora,
¿Ese es un cristiano? No. Porque el bautismo que lleva afuera, eso no lo hizo cristiano. El bautismo en agua no lo hizo cristiano. ¿Qué es lo que lo hace cristiano? El bautismo interior. ¿Me explico? No es cristiano el que se bautiza en lo exterior. Y el bautismo que salva no es el que se hace exteriormente en la carne. Ese bautismo no salva. El cristiano o el que es cristiano lo es en lo interior. ¿Me explico? El que es bautizado en el espíritu, no en la carne. Ese es el cristiano. Esto es lo que enseña ahorita con lo de la circuncisión Pablo. No es judío el que está circuncidado en la carne, sino el que es circuncidado del corazón. El que es judío lo es en lo interior. Igual el cristiano. El cristiano no es cristiano porque se bautizó en el agua, sino porque el Espíritu Santo lo bautizó. Cuando creyó en Jesús, el Espíritu Santo viene y lo bautiza y nace de nuevo. No nace de nuevo por sí, que también eso lo voy a explicar en el bautismo. No nace de nuevo por sí solo, sino que Dios lo engendra y nace de nuevo, por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Ahí es cuando nace de nuevo, y ese es ahí el cristiano, el que es por dentro, el que es bautizado por dentro, en lo interior. ¿Me explico? San Juan capítulo 3, verso 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El bautismo en la carne no te hace cristiano. La circuncisión en la carne no te hace judío. El bautismo espiritual en el interior, ese te hace cristiano. La circuncisión interior, la del corazón, esa es la que te hace judío. ¿Me explico? La salvación no es algo que se pueda ganar por méritos propios. Sería una falacia enseñar o creer que nosotros podamos hacer algo para merecer esa salvación. Yo pregunto, ¿ustedes se sienten como, digamos, capaces de hacer algo para poder ser salvas? No. ¿Ustedes creen o se creen con la capacidad de hacer algo mayor que el sacrificio de Jesús? No hay nada mayor que el sacrificio de Jesús. Si yo mi fe la pongo en el bautismo para ser salvo, entonces significa que es más valioso o tiene más valor el bautismo de Jesús, bueno, el bautismo en el agua, que la salvación, o en este caso que el sacrificio de Jesús. Aparte que le estoy sumando más al sacrificio de Jesús, estoy diciendo el bautismo más importante que el sacrificio. Está el sacrificio, fue lo primero, lo primordial, el sacrificio de Jesús. Ok, ahí está. Lo acepto. Pero ahora necesito bautizarme. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que tiene más importancia el bautismo. Referente, y estoy hablando a la salvación. Porque el bautismo, repito, está en la Biblia y hay que bautizarse. Pero no para salvación. Porque el bautismo no salva. El agua no te salva. Y nosotros, imagínate con qué fe nos hacen ir a las aguas bautismales. Cuando te enseñan que tienes que bautizarte para ser salvo, tú vas al bautismo o a las aguas bautismales, ya sea a la alberca o ahí a un río que tengan o a la playa, y tú vas con la fe puesta en el agua, que te van a bautizar y que saliendo ya eres salvo. Incluso yo escuché varias ocasiones que los pecados ahí se quedaron en el agua. Y yo sin poder decir nada. Poco a poco voy empezando, digo, es el primer video. Poco a poco vamos a ir conociendo un poquito de lo que he pasado, lo que he conocido las falsas doctrinas que ustedes me quieran mencionar, yo las he conocido y las he vivido. Y una de esas falsas doctrinas o una de esas herejías es esa,
que los pecados ahí están en el agua, se quedaron ahí en el agua. Yo dije, bueno, pues yo no sabía que el agua tenía ese poder de quitarme los pecados. Yo no sabía. Yo dije, wow, o sea, ¿qué poder tiene el agua que me quita los pecados y ahí se quedaron? Yo dije, yo creí que el sacrificio de Jesús en la cruz me quitó los pecados, me redimió de los pecados, o me limpió los pecados. Dije, yo pensé que fue el sacrificio de Jesús. No creí que el agua me había quitado los pecados. A esas y a muchas otras falsas doctrinas me enfrenté. Y poco a poco, conforme vayamos trabajando en este ministerio, pues vamos a ir descubriendo esas falsas doctrinas a las que me enfrenté, incluso de las que yo prediqué o enseñé. ¿Por qué? Pues porque yo había sido enseñado de esa forma. Así es de que no hay nada que nosotros podamos hacer o un mérito que nosotros podamos tener para ganarnos esa salvación. Totalmente por gracia. La salvación es un regalo por gracia dada a nosotros solo por los méritos únicos del Señor Jesucristo, por la propiciación de su cuerpo dado en sacrificio por nosotros. Su sangre nos limpió y nos purificó de todo pecado, salvándonos de la condenación, y no hay ninguna relación entre la sangre de la propiciación de Cristo con el agua del bautismo. No hay ninguna relación. La sangre de Jesús fue la que me salvó, la sangre derramada de Jesús fue la que me salvó, no el agua en donde me estoy bautizando. Y eso es una herejía que ha crecido desmedidamente y no ha parado de crecer. Tú vas a una congregación, tú vas a una iglesia, de 100 que hay aquí, una. O sea, una. Y si no dos. Una y si no dos. Quizás dos. Dudo que haya 3. Pero una, quizás 2, tienen la sana doctrina. Así estamos en San Diego. Hay 100 iglesias bueno, hay más, pero de cada 100 iglesias, quizá 2 tengan la sana doctrina. Y dudo que haya 3. Entonces es muy difícil aquí encontrar una congregación de sana doctrina. ¿Por qué? Porque donde vas, lo primero que te hablan o que te enseñan es que te tienes que bautizar para hacer algo. O que tienes que llevar o hacer algo tuyo propio, que algo tienes que hacer para poderte ganar esa salvación. Y la salvación es completamente gratis, solamente por pura gracia. Somos limpiados por la sangre de Jesús, no por el agua. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y esto nos va a llevar a pausar aquí. Vamos a continuar obviamente con el tema de la salvación. Es un tema que si se profundiza como lo vamos a hacer, repito, es el primer video, quizás no se note ahorita mucho la profundidad del asunto, pero después de 6, 7 videos o clases pues referente a la pura salvación, pues vamos a encontrar un poquito más de sentido a lo profundo que es el tema y a la necesidad que hay de que este mensaje se esté predicando en la iglesia, porque en la iglesia se está predicando salvación por obras de muchas distintas formas, pero se concluye salvación por obras, y eso es algo que ya tiene que parar, pero que no va a parar. Una vez que una falsa doctrina o una herejía entra a una iglesia y se hace doctrina, se hace una enseñanza fundamental, no la puedes quitar, es imposible. Totalmente imposible. Por algo me salí de las iglesias que yo estuve. Porque es imposible quitarles las falsas doctrinas. Tú les estás leyendo la Biblia y les estás enseñando con la Biblia, leyéndole los textos, ya ni siquiera interpretándoselos, simplemente leyéndoselos, y ni aún así creen. Y ni aún así les quitas la falsa doctrina con la que están llevando a cabo el ministerio de la iglesia. Entonces no te queda otra más que pues salirte y buscar otros caminos. ¿Me explico? Y uno de los temas más atacados es el de la salvación.
Y uno de los temas más distorsionados es el de la salvación. Y uno de los temas menos predicados, menos enseñados, menos profundizados es el de la salvación. Cuando es de lo primero y si no lo único, por lo menos los primeros 2-3 años del creyente que se tiene que hablar de la salvación por fe y por gracia. Porque simplemente de explicarles la gracia nos podemos llevar 1 hora o 2 horas explicándoles lo que es la gracia. No solamente es un regalo no merecido que tenemos, la gracia abunda en mucho como para poderlo explicar en 5 minutos. ¿Me explico? Entonces aquí vamos a parar. Ya tenemos 1 hora en el tema y pues vamos a dejarlo para la próxima semana en el segundo video para seguir con el tema de la salvación. ¿Hay unas preguntas? No. Por lo menos de lo que leímos hoy. Sí quedó claro, por lo menos sí se explicó, se tuvo entendimiento, aunque sea un poco, de lo que miramos hoy. Sí. ¿Sí? Entonces Cristo mismo, mediante su sangre, nos redimió por pura gracia. Dios, por su gracia, nos redimió, nos perdonó y nos salvó. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Pues nada, solamente pues lo que se hace, que no se puede tomar como una obra de salvación, simplemente es algo que nace, que después lo voy a explicar porque va ligado con la gracia, pero aceptar el sacrificio de Jesús, creer, tener la fe, la profunda fe, esa certeza de al Señor Jesús como nuestro Salvador, y de ahí somos salvos, y de ahí ¿qué es lo que sigue? Pues caminar una vida en santidad y caminar una vida en el Señor, mediante el conocimiento de las Escrituras y mediante una vida sana, decente, y pues llevar un caminar cristiano, digamos, lo más recto que se pueda, ¿verdad? Así de que pues no hay ninguna pregunta. Dios los bendiga y nos vemos entonces en el video. Pues nos vemos la próxima semana y vamos a continuar. Esta fue la parte 1 del tema de la salvación. Vamos a continuar 4 o 5 videos más referente a este tema. Entonces pues Dios los bendiga cada uno. Dios los bendiga. Hemos terminado.